Hola chicos, bueno, continuando con el ejercicio práctico, el trabajo práctico número 2, ejercicio número 2, determinación de resolución de una estructura hiperestática utilizando el método de las fuerzas. Habíamos visto que primero tenemos que determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura y en función de ello elegir un sistema isostático de la estructura dada. Bueno, evidentemente en este caso, si elegimos como estructura isostática permitirle el desplazamiento horizontal al nudo 1 y eliminar o cortar la barra 8, mi sistema isostático fundamental sería el mismo que hemos resuelto en el trabajo práctico número 1, ejercicio número 1. Y bueno, nos simplificaría un poquito el cálculo. Básicamente los esfuerzos internos producidos por las cargas exteriores actuando en el sistema isostático fundamental, que sería el sistema cero. De todas formas, como verán, este sistema isostático podría ser muy variado. O sea, ustedes si empiezan a jugar con quitándole condiciones de vínculo, ya sea internas y externas, en este caso como n es igual a 2, lo deberán verificar, determinarlo al grado de hiperestaticidad, pero hemos visto que es igual a 2. Evidentemente puedo jugar con quitar una condición de vínculo al nudo 5 o al nudo 1, permitiéndole desplazamiento horizontal a uno u otro, ¿no es cierto? Pero a su vez puedo ir eliminando, en lugar de la barra 8, la barra 6, podríamos ver de eliminar alguna otra barra, tal que la estructura sea isostática. O sea, básicamente puede ser o una condición de vínculo interno, implica cortar o eliminar una barra, más una condición de vínculo externa, transformar en apoyo móvil algunos de estos dos apoyos fijos. Pero a su vez también podríamos, eso lo pueden estudiar si quieren, mantener los dos apoyos fijos, para lo cual podríamos transformar este reticulado en un reticulado compuesto, donde tenga una articulación relativa que los vincule, más las dos articulaciones a tierra, y también teníamos una estructura isostática, pero un arco a 3 articulaciones. O sea, las condiciones de vínculo las puedo lograr quitando 2 condiciones de vínculo interna, por ejemplo, 2 barras, o una externa y una interna. ¿Sí? Bueno, hay muchas posibilidades de sistema isostático para esta estructura. Todas me van a llevar al mismo resultado final. Por ahí uno elige la que más simple por ahí resulte desde el punto de vista de la resolución. Bueno, este sería el trabajo práctico que tienen que trabajar. Pueden usar la misma planilla de cálculo que usaron para calcular los desplazamientos aplicando el principio de trabajos virtuales de la estructura isostática, porque ya van a ver que la estructura es muy parecida. Bueno, básicamente aquí vamos a dividir las acciones en 2 y la vamos a calcular separadamente vamos a calcular los esfuerzos separadamente para cada una de las acciones. Debido a las cargas exteriores, que son las que están indicadas, y debido a una variación de temperatura 60 grados en la barra del cordón superior 1, 2 y 3, estos estados son exactamente los mismos que ya resolvieron, la diferencia es que la estructura es hiperestática. Bueno, quiero saber cuáles son los esfuerzos finales en cada una de las barras. Aquí dice esfuerzos internos en las barras y reacciones de apoyo para cada uno de los estados de carga. O sea, vamos a hacer actuar independientemente las cargas exteriores y vamos a determinar esfuerzos internos y reacciones de apoyo. Y después vamos a hacer actuar la variación de temperatura y vamos a determinar exactamente lo mismo. ¿Sí?
Ahí lo dice, esfuerzos internos y reacciones de apoyo. Y bueno, después vamos a plantear las hipótesis de carga, que son combinaciones de los estados de carga que acabamos de ver, el 1 y el 2. La hipótesis número 1 es correspondiente al estado de carga número 1, o sea, cuando actúan las cargas exteriores exclusivamente. Y la hipótesis número 2 es la superposición del estado de carga 1 y el estado de carga 2, que como ya lo resolvimos independientemente, lo único que tengo es que sumar sus esfuerzos internos, sus reacciones de vínculo para resolver la hipótesis 2. ¿Por qué dos hipótesis? ¿Y por qué resolvemos separadamente la estructura para cada estado de carga? Y bueno, porque son estados de carga que no se dan simultáneamente en la estructura. Tengo cargas permanentes que se dan siempre en la estructura, pero la variación de temperatura es una carga accidental, eventual, entonces es incorrecto resolver con todos los estados de carga juntos cuando la estructura no los va a tener permanentemente. Por eso se resuelven dos hipótesis distintas. Por un lado, las cargas exteriores, que siempre están, y por otro lado, las cargas exteriores más la variación de temperatura. Bueno, aquí tenemos el cálculo de un desplazamiento de la estructura hiperestática. Me piden el cálculo del desplazamiento. Bueno, aquí tenemos todos los datos. Bueno, este es el ejercicio que tienen que resolver. A modo de ejemplo, nos vamos a ir a la guía de ejercicios que ustedes tienen, que se refiere a resolución ya de sistemas estáticamente indeterminados, primeramente reticulados. Bueno, ahí tiene una pequeña presentación. Y tienen aquí algunos ejercicios planteados. Este ejercicio 24 tiene los resultados aquí al final, ¿sí? Lo pueden resolver y verificar. El ejercicio 25 tiene los esfuerzos aquí, también lo pueden plantear. El ejercicio 26 está planteado simplemente. Y el 27 es el que vamos a desarrollar ahora. Lo vamos a calcular a modo de ejemplo. Tengan en cuenta que aquí tienen además un reticulado hiperestático también de grado 2, que es similar a uno que tienen resuelto también en la guía de ejercicios en la primera parte de cálculo de desplazamiento, donde a este reticulado tiene agregado una barra y una condición de vínculo externa más, y se transformó en hiperestático de segundo grado, y está resuelto también paso a paso, o sea, tienen el modelo para seguir, para resolver el trabajo práctico que tienen que presentar. Bueno, yendo al ejercicio 27 de la guía que está aquí, vamos a determinar los esfuerzos internos en esta barra, que simplemente es un cuadrado con dos diagonales, todas barras articuladas, con dos apoyos fijos, uno en A y otro en B, y lo vamos a resolver. Fíjense que está en función de una carga P, y los esfuerzos, las reacciones y los esfuerzos, fíjense que son todos factores de P. Eso me está indicando que si yo resuelvo en función de P y le doy cualquier valor, tendré que multiplicar por P a cualquiera de estos esfuerzos o estas reacciones de vínculo. Y aquí además me pedí el desplazamiento del punto D, que es donde está aplicada la carga P horizontal, que por supuesto está en función de P y de A. P es la carga y A es el área, porque aquí el área tampoco me la da, lo único que me dice que son todas iguales, lo mismo que el material. 2 por 10 a la 3. Bueno, este ejercicio
ya lo tienen ustedes resuelto ahí planteado en autogestión, que es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, básicamente nosotros vamos a resolver el ejercicio 27, donde además de las cargas exteriores, le hemos agregado delta T en las barras 1, 2 y 3, ¿sí? Igual a 40 grados, uniforme, delta T uniforme. Bueno, lo primero que plantea el método de las fuerzas, ¿qué es? Bueno, determinar el grado de hiperestaticidad. Acá está el comentario de que para P nosotros vamos a tomar como si fuese 1 y los esfuerzos que obtengamos serán para P igual a 1. Para cualquier valor de P serán esos esfuerzos multiplicados por el valor que le hayamos dado a P. Bueno, los grados de hiperestaticidad es 2 en este caso, y adoptamos como sistema isostático fundamental eliminar una condición de vínculo interno, le permitimos el desplazamiento del nudo B, y una condición de vínculo externo, desplazamiento del nudo B, y una condición de vínculo interno, el corte de la barra 5. ¿Sí? Ese sería el sistema isostático fundamental, que es lo primero que tenemos que elegir para resolver una estructura por el método de las fuerzas. El sistema equivalente es equivalente al sistema hiperestático dado, donde al haber cortado una barra, la reemplazamos por su esfuerzo, incógnita, x1, por ejemplo. Y al haber permitido el desplazamiento horizontal, que no existe, lo reemplazamos por una fuerza x sub 2. ¿Sí? O sea, vamos a tener tantas x como incógnitas o como grado de hiperestaticidad tenga la estructura. x1 y x2 serían las incógnitas hiperestáticas. Fíjense que esta estructura, ahí lo tiene resaltado, podría tener 17 sistemas isostáticos fundamentales distintos. Bueno, por lo menos eso es lo que determiné rápidamente. A lo mejor si ustedes investigan un poco más, llegan algunos más, ¿no es cierto? Pero 17 por lo menos, o sea, tenemos una variante muy amplia de elección de sistema isostático, pero por el principio de unicidad de las soluciones, cualquiera sea el sistema isostático que elijamos, la solución final va a ser una sola, de la estructura hiperestática, ¿no? Los sistemas isostáticos que podemos elegir pueden ser distintos, los caminos para llegar a la solución van a ser distintos, pero el resultado final va a ser siempre el mismo. Bueno, para este sistema equivalente que se llama, que es el sistema isostático, donde además de la carga exterior conocida, le introducimos las fuerzas desconocidas, donde este X1 finalmente va a ser el esfuerzo en la barra cortada, y este X2 va a ser la fuerza exterior correspondiente a la reacción de vínculo, sería en este caso en B horizontal. Esas serían las fuerzas incógnitas a determinar. Como dijimos, vamos a dividir las acciones exteriores, por un lado las cargas P y por otro lado la variación de temperatura. Bueno, lo que hicimos aquí simplemente es descomponer las fuerzas de este sistema equivalente que es isostático en, por un lado, la carga exterior actuando, lo llamamos estado 0, por otro lado, la incógnita hiperestática X1, estado 1, y por otro lado, la incógnita hiperestática X2, estado 2. O sea que cada una de las acciones exteriores, conocidas y desconocidas, las hacemos actuar de a una. Bueno, el estado 0, como verán, lo voy a poder resolver, porque es isostático con la carga exterior. Y los estados 1 y 2, evidentemente no conozco la incógnita, desconozco la incógnita hiperestática. Bueno, se dan cuenta que la suma de estos tres estados es equivalente al sistema hiperestático planteado, o sistema equivalente que se llama. Bueno, vamos a
resolver los estados 1 y el estado 2, porque el estado 0 estamos en condiciones de resolverlo, vamos a adoptar para x1 y x2 un valor unitario para esas incógnitas. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, los esfuerzos internos y reacciones de vínculo que se produzcan para el estado 1 cuando x1 vale 1, que voy a poder determinar, se multiplicarán por x1 para cuando tome el valor que quiero averiguar. Lo mismo para el estado 2. Por lo tanto, con esa consideración, vamos a aplicar el principio de superposición y vamos a decir que los esfuerzos en la estructura hiperestática van a ser igual a los esfuerzos obtenidos en la estructura isostática o sistema isostático fundamental, S0, más los esfuerzos obtenidos en el estado 1 para cuando X es igual a 1, que se llama S1, por X1. Aquí estamos aplicando el principio de proporcionalidad. Para X1 igual a 1, los esfuerzos que voy a obtener van a ser correspondientes a este sistema 1. Si lo multiplico por X1, que es ese factor de proporcionalidad, voy a tener resuelto el estado 1. Y lo mismo para el estado 2. Eso para los esfuerzos internos en cada una de las barras, las reacciones de vínculo exteriores y cualquier desplazamiento. O sea, este principio de superposición va a ser válido para esfuerzos internos, reacciones de vínculo, desplazamientos de cualquier punto. Bueno, aquí nos vamos a los sistemas 0, 1 y 2, donde el sistema 0 ya dijimos que lo podíamos resolver, y ahora el sistema 1 como x1, los sistemas unitarios S1 y S2, como las incógnitas hiperestáticas adoptan el valor igual a 1, lo vamos a poder resolver también, desde el punto de vista de los esfuerzos internos. Vamos ahora a ver qué pasa con los desplazamientos justamente en los lugares donde le introducimos, quitamos condiciones de vínculo interno a la estructura. Bueno, justamente aquí hemos cortado la barra y le hemos permitido un desplazamiento horizontal al nudo B para cualquiera de los sistemas, ¿no es cierto? Quiere decir que ahora, en el sistema 0, voy a tener un desplazamiento relativo que se llama, de las secciones cortadas, que se llama delta 1, 0, que es el desplazamiento donde actúa x1 debido al sistema 0. Por eso en general los desplazamientos van a ser el primer subíndice donde actúa la incógnita hiperestática, x1, x2, etc. Y el segundo subíndice es debido al estado de carga, o 0, o 1, o 2. Bueno, como son todos sistemas isostáticos, el haber cortado la barra le va a permitir un desplazamiento relativo a las secciones contiguas de la barra cortada que perdió continuidad. Y al haber permitido un desplazamiento horizontal en B, voy a tener desplazamientos horizontales para cada uno de los sistemas 0, 1 y 2. Esos desplazamientos son desplazamientos en estructuras isostáticas que ya sabemos resolver aplicando el principio de trabajos virtuales. Y como habíamos visto que íbamos a superponer también los desplazamientos, lo único que vamos a hacer aquí es sumar estos desplazamientos relativos que tengo entre las secciones contiguas de la barra cortada. Este delta 1, 0 que tengo en el sistema 0 lo voy a sumar con este delta 1, 1 y con este delta 1, 2. Pero como este desplazamiento delta 1, 1 y delta 1, 2 son producidos para x1 igual a 1, en este caso, y para x2 igual a 1, en este otro caso, el verdadero desplazamiento será
por x1 y por x2 cuando x1 y x2 tome el valor que quiero averiguar. Entonces, por el principio de superposición, sumamos los desplazamientos en los distintos sistemas isostáticos y es igual a ¿quién? A 0 en este caso, porque el desplazamiento en 1 es el desplazamiento en las secciones de las secciones cortadas contiguas de la barra 5, que por continuidad del material no puedo admitir que exista, por lo tanto es igual a 0 ese desplazamiento relativo. Lo mismo que el desplazamiento horizontal del nudo B, si bien tengo delta 2,0, delta 2,1 y delta 2,2 en la ecuación donde superpongo los desplazamientos, evidentemente el desplazamiento horizontal del nudo B va a ser igual a 0. Y esto sería el sistema de ecuaciones que se llaman ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. ¿Sí? Cada una de las ecuaciones compatibiliza los dos desplazamientos que le hemos permitido a la estructura o los grados de libertad que le hemos introducido, que antes no los tenía, pero sabemos que tienen que ser 0. Y bueno, justamente de la resolución de este sistema de ecuaciones, donde todos los coeficientes los puedo calcular, porque son desplazamientos en sistemas isostáticos, tengo dos incógnitas, se resuelve. Bueno, acá está la interpretación de qué es cada uno de los desplazamientos que estoy compatibilizando. Entonces, aquí vuelvo a tener el mismo sistema de ecuaciones, lo resuelvo, obtengo x1 y x2, que son coeficientes de proporcionalidad, en realidad son coeficientes adimensionales, y resolvimos en principio por el método de la fuerza de la estructura. Bueno, aquí tienen indicados los sistemas virtuales para calcular los desplazamientos, todos estos 6 desplazamientos que son desplazamientos reales, porque la carga P es la carga exterior y x1 y x2 son fuerzas unitarias reales. Para aplicar el principio de trabajos virtuales y calcular un desplazamiento relativo entre dos puntos, sabíamos cuál era el sistema virtual, y para averiguar el desplazamiento horizontal del nudo B también sabemos cómo es el sistema virtual. O sea, estos serían los sistemas unitarios virtuales S1 y S2, que como verán, el S1 virtual coincide con el S1 real, la diferencia es que la carga en un sistema es real y en el otro es virtual. Lo mismo el sistema S2 real, exactamente igual al S2 virtual. Por lo tanto, en los cálculos de estos desplazamientos, fíjense que tengo S1 real y S1 virtual, en realidad son los mismos, y acá tengo S2 real y S2 virtual, pasaría lo mismo. Y aquí tengo dos desplazamientos delta 2,1 y delta 1,2 que terminan siendo iguales por el teorema de reciprocidad. Por lo tanto, de esos 6 desplazamientos que debería calcular, se reduce a 5 desplazamientos para resolver el sistema. Bueno, ¿qué pasaría con la variación? Ya vamos a ver los resultados en el ejemplo, en la planilla Excel que ya tienen también en autogestión. Pero como verán, es calcular desplazamientos en sistemas isostáticos, cosa que ya conocemos. Plantear una ecuación de una o dos, tantas ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos como grado de hiperestaticidad tenga la estructura, iguales al desplazamiento real que tengo en la sección, que normalmente si corto una barra va a ser 0, si permito un desplazamiento que no tenía la estructura, también va a ser 0. ¿Sí? O sea que estas ecuaciones son iguales a 0, en la normalidad de los casos. ¿Qué pasa con la variación de temperatura? Bueno, algo muy parecido. La estructura es la misma estructura hiperestática, pero tiene
un delta T actuando. Algo que no habíamos dicho cuando resolvimos desplazamientos en estructuras isostáticas debido a un delta T. Nosotros calculamos los desplazamientos de esa estructura, pero no los calculamos, no sé si lo mencionamos. Si la estructura es isostática y se produce una variación de temperatura, no se producen esfuerzos internos en la estructura al ser isostática. Se producirán desplazamientos de los nudos, las condiciones de vínculo externa me permitirán el movimiento necesario y la estructura se va a deformar, pero no va a tener esfuerzos internos cuando es isostática. ¿Qué pasaría cuando es isostática? Bueno, ¿qué pasaría cuando es hiperestática? Al tener condiciones de vínculo internas y externas de más, evidentemente se van a generar esfuerzos internos y probablemente también reacciones de vínculo debido a la variación de temperatura, cosa que no se daba si la estructura es isostática. Bueno, hacemos actuar únicamente la variación de temperatura. Si elegimos el mismo sistema isostático que teníamos antes, ya los desplazamientos debido al sistema cero no se deben a la carga exterior, porque ya lo resolvimos, sino se deben al delta T0, en este caso en 3 barras solamente. Y eso ya lo habíamos visto por trabajos virtuales, que ahora depende del S1 virtual, pero de un alargamiento real debido al delta T0. Por lo tanto, si el sistema isostático es el mismo, y le cambiamos el estado de carga por variación de temperatura, los únicos desplazamientos que se van a modificar son los desplazamientos 1 y 2, 0. Los demás, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 2, delta 2, 1 y delta 2, 2, permanecen exactamente iguales, porque si ustedes ven aquí, estos 4 desplazamientos se deben a cuando la incógnita hiperestática vale 1 en cualquiera de los sistemas. Y eso es independientemente de la acción exterior en el sistema cero. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones es muy parecido. Cambia el término cambian estos coeficientes que serían los términos independientes para cuando resolvamos el sistema, ¿no? Y lo que comentamos recién, una vez resuelto el sistema y averiguado x1 y x2, si nos vamos al principio de superposición, con esta expresión que podría calcular los esfuerzos internos en cada una de las barras, haciendo el esfuerzo interno que tenía en el sistema 0, más x1 veces por el esfuerzo interno que tenía en el sistema 1, más x2 veces por el esfuerzo interno que tenía en el sistema 2. Eso para cada una de las barras. Las reacciones de vínculo que tenemos en la estructura hiperestática va a ser las reacciones de vínculo en el sistema 0, más x1 veces las reacciones de vínculo que tenemos en el sistema 1, que en este caso no había, más x2 veces las reacciones de vínculo que tenía en el sistema 2, que sería esta segunda expresión. Y lo mismo para los desplazamientos. Bueno, para la variación de temperatura, la única diferencia ¿cuál es? Que no tengo esfuerzos internos debido a la variación de temperatura en el sistema 0, que es un sistema isostático. Por lo tanto, este término va a ser 0 y me va a quedar únicamente x1 por S1 más x2 por S2, que evidentemente el x1 y el x2 van a ser distintos, y de esta forma obtengo el esfuerzo en cualquier barra debido exclusivamente a la variación de temperatura. De la misma forma las reacciones de vínculo y de la misma forma los desplazamientos, ¿cierto? Bueno, ahí está un poco escrito lo que pasa con los esfuerzos internos, ya lo comentamos. Y acá simplemente una consideración. Fíjense que para el caso de las cargas exteriores aquí, si el E y el A es constante,
podría sacarlos a todos en el primer miembro y resolver en el segundo miembro la sumatoria de S virtual por S0 por L, o sea, que no es el desplazamiento va a ser, lo tengo aquí, ¿no es cierto? Pero si yo multiplico por E por A o paso el E por A al mismo miembro, al primer miembro, me va a quedar E por A por 1 por delta 1, 0 igual a la sumatoria, ¿no es cierto? E por A por 1 por delta 1, 0. Fíjense, aquí tengo E por A por delta 1, 0. Multipliqué por E por A la ecuación de compatibilidad. A ambos miembros, bueno, aquí al ser 0 me va a quedar 0. Entonces en realidad mis coeficientes pasan a ser E por A por delta 1, 0, E por A por delta 1, 1, E por A por delta 1, 2, para no tener que andar calculando cada uno de los desplazamientos, dividiéndolo por E y por A, que suelen ser números pequeños. Entonces, esta ecuación de sistema de ecuaciones correspondiente a la compatibilidad de los desplazamientos, la voy a poder resolver con coeficientes que son los desplazamientos multiplicados por E por A, que me da como resultado el mismo valor de X1 y X2, ¿no? Porque hemos multiplicado miembro a miembro de la igualdad por una constante. ¿Sí? Bien, si nos vamos a la, que es lo que está planteado un poquito aquí, fíjense que aquí los desplazamientos 1, 0, 1, 1 y 1, 2 están indicados aquí. Acá están los 6 coeficientes correspondientes a los desplazamientos conocidos. Estos valores, 482, todos estos valores no son los desplazamientos. Es E por A por el desplazamiento. Estos valores equivalen a la sumatoria de los productos de S0 por S1, S0 por S2, S1 por S2. Todas esas expresiones que vimos aquí, que tenemos planteada aquí en este ejercicio. Todos esos términos, todos esos desplazamientos multiplicados por E y por A, esos 6 coeficientes son los que están calculados aquí, para las cargas exteriores, y aquí para la variación de temperatura. Como verán, estos coeficientes son iguales, ¿sí? Y bueno, para poder calcular esos coeficientes, ¿qué necesito? El sistema 0 para las cargas exteriores. El sistema 1 para las cargas exteriores, perdón, el sistema 1 para cuando X1 vale 1, y el sistema 2 para cuando X2 vale 1. Aquí tienen volcados los esfuerzos internos, S0, S1 y S2, para los sistemas que ya habíamos definido, isostáticos, con la convención de tracción positiva con presión negativa, igual como ya lo vimos. Y acá están resueltos únicamente las operaciones, los productos, llevados como coeficientes aquí, y aquí calculados por determinantes X1 y X2. ¿Qué es X1 para nuestro caso? Es la fuerza correspondiente a la barra cortada. Bueno, sería el esfuerzo en la barra. Fíjense que me ha dado menos. ¿Qué significa el signo menos? Nosotros el valor de X1 le pusimos un sentido, que en ese caso se correspondía con la tracción de la barra. Al haberme dado negativo, ¿qué significa? Que la barra está comprimida. Y cuando calculamos los esfuerzos finales de las barras, que es S0 más X1 por S1 más X2 por S2, que ahí tiene la operación, fíjense que la barra 5 tiene un signo menos que se corresponde con la compresión. Y el valor de X2 es una fuerza exterior correspondiente a la reacción horizontal en el nudo B, ahí la tienen indicada,
que como le hemos supuesto, ¿para dónde lo supusimos a X2? Para la izquierda, el signo más que interpreta, que el sentido supuesto es el correcto. O sea que en definitiva los signos que me dan X1 y X2, que son coeficientes de proporcionalidad, me están dando indirectamente el esfuerzo interno de la barra, porque para que sea el esfuerzo, sea una fuerza, tengo que aplicar el principio de superposición. Pero numéricamente me da el esfuerzo interno de la barra, su signo me dice si el sentido supuesto de X1 y X2 es el correcto. En este caso era incorrecto y en este caso era el correcto. Con esos valores, con esos signos de X1 y X2, es que tengo que aplicar el principio de superposición, ¿no? O sea, tengo que respetar esos signos y hacer S0 más X1 veces por S1 más X2 por S2 y voy a obtener los esfuerzos internos de las barras. Y si hago lo mismo con las reacciones en el estado 0 más X1 veces la reacción en el estado 1 más X2 veces la reacción en el estado 2, ¿qué me está dando aquí? De acuerdo a esta convención. ¿Qué sentidos y magnitudes tienen las reacciones de vínculo debido a las cargas exteriores P? Que ahí tengo las reacciones. Bueno, esto me dice que va para la izquierda, esto me dice que va para abajo, esto me dice que va para la izquierda y esto me dice que va para arriba en este caso. Que serían estos sentidos, están indicados aquí. Bueno, para el delta T0 es muy parecido, en las 3 barras que ya dijimos. El sistema de ecuaciones me cambió únicamente en los términos independientes. X1 y X2 son otros. Aquí me está diciendo que la barra 5 está traccionada porque me dio positivo y coincide con el sentido supuesto que era saliente del nudo, ¿se acuerdan? Y ahí está, me está dando el mismo, ya cuando aplicamos la superposición aquí para delta T, me está dando el mismo valor que X1. Y X2, que era la reacción horizontal en B, están calculados aquí debido al delta T las reacciones. Fíjense que 0,166 me dio, bueno, me da positivo aquí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta convención, para sumar fuerzas, iría para la derecha. Y efectivamente, X1 me dio negativo porque el sentido supuesto de X2 me dio negativo. Y acá ya habíamos dicho que estos signos serán positivos si el sentido supuesto es correcto y será negativo si el sentido supuesto es incorrecto. Por lo tanto, este signo menos me está diciendo que X2 va para la derecha, que coincide con ese valor de reacción en B aplicando el principio de superposición que da hacia la derecha. Bueno, acá simplemente pueden usar, no diría esta planilla, la que usaron para el trabajo práctico 1.1, pueden formatear esa planilla y empezar a trabajar colocando los sistemas 0, 1 y 2, y acá si quieren pueden ampliar las columnas y hacen los productos barra por barra de ese 0 por ese 1, tal cual está desarrollado aquí, digamos, las expresiones de los desplazamientos para cada situación. O sea, necesitaríamos los S0, después los S1 que son iguales a los S1 virtual y los S2 que son iguales al S2 virtual. El L de cada barra, la sección de cada barra, en este caso eran todas constantes, y de esa forma planteamos el sistema de ecuaciones, resolvemos, aplicamos principio de superposición y estaría resuelto el problema desde el punto de vista de los esfuerzos internos y las reacciones de vínculo. Nos quedaría para ver otra alternativa para resolver
Como obtuvimos x1 y x2, ¿qué pasa si yo me introduzco aquí con el valor de x1 en magnitud y sentido correspondiente? Aquí el x1, debido a las cargas exteriores, nos había dado negativo. Significa que aquí tendría que introducirme, cambiarle el sentido a x1 y ponerle el valor aquí como una fuerza correspondiente al esfuerzo en la barra. Y el x2 nos había dado positivo, significa que el sentido supuesto que tenemos que habíamos puesto el x2 es correcto, reemplazo x2 por su valor, y fíjense que podría resolver el sistema equivalente con los valores de x1 y x2 conocidos, sus sentidos correctos, y podría resolver perfectamente los esfuerzos, porque el sistema equivalente es isostático. Podría resolver perfectamente los esfuerzos internos en las barras, donde la barra 5 ya conocería el esfuerzo, obtendría los demás esfuerzos, las reacciones de vínculo, y quedaría resuelto el problema. ¿Sí? O sea, o aplico el principio de superposición usando los sistemas 0, 1 y 2, o me voy al sistema equivalente y resuelvo el sistema isostático con las incógnitas hiperestáticas conocidas. Bueno, aquí simplemente tienen el cálculo del desplazamiento del nudo D horizontal, que para eso hay que plantear un sistema isostático con una carga virtual actuando en el nudo D horizontal, que es el desplazamiento que me pedía el problema. ¿Sí? Desplazamiento del nudo D horizontal, entonces tendré que aplicar una carga 1 virtual en el mismo sistema isostático elegido, y estos son los esfuerzos internos virtuales correspondientes a ese estado de carga, que en este caso en particular, fíjense cómo son. Vamos a ponerlo igual. Tiene muchos decimales. ¿Cómo son el S0 y los S1 virtuales para cuando la carga es 1 virtual horizontal en D? Y son iguales porque dijimos que esto lo íbamos a resolver en función de P y le damos a P la unidad. ¿Cómo calculamos el desplazamiento horizontal? Haciendo la suma 1 por el desplazamiento horizontal, 1 virtual por el desplazamiento en D horizontal, igual a la sumatoria de los S virtuales por S finales. Aquí está hecho el producto barra por barra. Por L dividido por A, ¿no es cierto? Si hago esa sumatoria, en este caso hemos hecho la sumatoria dividido A, y aquí dividimos por E, me da el desplazamiento de 0,214 centímetros. El signo más me está diciendo que el sentido de desplazamiento tiene el mismo sentido supuesto de la carga 1 virtual, porque el trabajo es positivo, para esa carga de 1 tonelada y una sección de 0,5 centímetros cuadrados, que es lo que tengo aquí constante para todas las barras. Bueno, aquí está calculado el desplazamiento en D debido al delta T solamente. ¿Y qué pasaría con el desplazamiento en D debido a la superposición? Que evidentemente es la suma de los dos desplazamientos. Y por último, para terminar, estos esfuerzos finales debido a las cargas exteriores, habíamos dicho que es la hipótesis 1. Los esfuerzos finales correspondientes a la hipótesis 2 son los esfuerzos finales debido al delta T más P. Entonces aquí tengo la suma de ambas hipótesis,
tengo que definir cuál es el esfuerzo final con el cual voy a verificar las secciones de la barra. Ahora ya pasa a una cuestión de verificar la resistencia de las barras, y para eso, como verán, los esfuerzos finales con los cuales voy a verificar la resistencia, y bueno, algunos van a surgir de la hipótesis 1 y otros de la hipótesis 2. Ahora nos damos cuenta que no siempre vamos a resolver con todos los estados de carga juntos la estructura, sino que vamos a analizar cada una de las hipótesis de carga y vamos a tomar la más desfavorable para cada elemento estructural, que forma parte de en este caso del reticulado. La barra en este caso sería. Bueno, como verán, la barra 4, al estar impedido su desplazamiento por condición de vínculo, ¿sí? La barra 4 tiene 2 apoyos fijos, o sea que esos 2 nudos no se... Los nudos extremos de la barra 4 no se desplazan, por lo tanto no podía tener esfuerzo, y eso es lo que estamos confirmando en el sistema hiperestático. ¿Sí? Si bien fíjense que hubo esfuerzos en los sistemas unitarios, ¿no? Pero el esfuerzo final no puede ser otro que 0. Bueno, así como podemos calcular un desplazamiento en la estructura hiperestática, aquí hemos utilizado el teorema de reducción, esos desplazamientos que le permitimos a la estructura, que en realidad no los tenía y que lo igualamos a 0 en la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos, los vamos a poder verificar utilizando el mismo principio y evidentemente me tienen que dar 0. En una palabra, vamos a poder calcular esos desplazamientos con los esfuerzos finales obtenidos y me tiene que dar 0. Esa sería una verificación final que se debe hacer en la estructura, que es lo que me está pidiendo aquí. Debido a las acciones exteriores, verificar, utilizando el teorema de reducción, la verificación se va a hacer calculando los desplazamientos que le hemos permitido a la estructura para hacerla isostática, y que me tienen que dar 0, tal cual lo expresa la ecuación de compatibilidad. Bueno, esto sería todo. Pueden ir trabajando con el ejercicio y bueno, cualquier duda nos hablamos por correo, por cualquiera de los medios que disponemos. Buenas tardes.